Doctor Eber Gato, buen día, ¿qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, Eber, ¿cómo has pasado? ¿Bien? Bien, por suerte, muy bien. Me alegro mucho. Estoy leyendo Diario El País, portada de hoy. Sí. El Frente Amplio planteó ayer la modificación del delito de abuso de funciones para que solo comprenda a los funcionarios que desde su cargo obtengan un beneficio económico para sí mismos o terceros. Exacto. El cambio al delito por el que fueron procesados el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y el ex presidente del BROU Fernando Caloia, habría que agregarlo de Walter Zimmer también, ¿verdad? Exacto. Suscitó el rechazo de blancos y colorados por considerar que se abre un resquicio para que caigan las causas de los dos. ¿Hay alguna opinión que puedas volcar sobre esto, Eber? Sí, cómo no. Mira, el hecho de modificar la tipificación de este delito es una vieja cuenta en el derecho uruguayo, ¿verdad? Siempre se ha entendido que es una figura penal mal precisada, mal legislada, que abre un campo muy fértil para la discrecionalidad judicial. Es decir, en la medida que está mal legislada, que no se explica muy bien qué conductas pueden llevar a la comisión de este delito, se ha entendido que debe derogarse o cambiarse por alguna norma que establezca de modo más preciso cuando se comete el delito. Ahora, yo te diría que eso es cierto y que es necesario cambiar la tipificación de este delito, tal como la academia lo viene pidiendo desde hace muchísimos años. No es un problema originado en este gobierno. También es cierto que derogarlo cuando hay dos personas importantes del gobierno, tres, con sí. Zimmer, como tú bien dijiste, sometidas a proceso, podría eventualmente implicar que esas personas quedaran libres. Hay un viejo principio en el derecho penal que dice que cuando se legisla con una figura penal, es decir, se sanciona una figura penal más leve que la figura penal anterior, quienes habían sido procesados por esa figura anterior quedarían libres. Hay otros que sostienen que en Uruguay eso no tendría por qué pasar, en tanto podría haber otros elementos en el proceso que generaran diferentes responsabilidades personales eventualmente, personales en el sentido de haber obtenido algún beneficio por parte de los procesados. En fin, yo no creo que haya que, en periodos preelectorales y con la situación planteada en Uruguay, me parece, Jorge, sí, que derogarlo no es lo mejor. Yo esperaría la formación del nuevo gobierno y luego sí, derogaría, y con una norma quizá más precisa que la que propone el Frente Amplio, que se limita a decir que se procesaría solamente en caso que haya beneficios económicos para los delincuentes eventuales. Claro. Pero de cualquier modo, sobre el fondo del asunto te diría que es necesario legislar adecuadamente. Yo creo que esta figura quizá no sea inconstitucional, como ha declarado la Corte, pero está muy mal legislada. De manera que en un horizonte temporal un poco más largo, me parece que sería una buena cosa cambiarla, no precisarla adecuadamente. Claro, la oposición señala que esta modificación hoy por hoy sería con nombre y apellido. Sí, sería muy discutible el asunto. Es posible que el juez pudiera entender de que esta modificación supone que queden sin proceso los tres que actualmente están sometidos a él. Y como esa es una eventualidad posible, parece preferible que terminen esos procesos, esperar el nuevo gobierno y luego con tranquilidad modificarlo. Claro. Otro tema, hoy el candidato a la presidencia y expresidente, el doctor Tabaré Vázquez, concede un largo reportaje al semanario Voces. Ajá. Hay algunas afirmaciones muy interesantes. Una de ellas, concretamente, tiene que ver con el tema de la reelección. Sí. Vázquez señala allí que sería, que está proclive a que en el Uruguay los gobiernos sean más cortos, en vez de 5 años, 4 años, pero que se le permita al presidente en ejercicio
ser nuevamente candidato, es decir, que exista una reelección directa en caso de que sea aprobada por los ciudadanos. Ajá. Esto, según Vázquez, permitiría que un gobierno establezca políticas que puedan desarrollarse a lo largo de 8 años, un periodo algo más largo del que actualmente tiene. Este es un tema que se ha discutido mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los que se oponía más a la reelección inmediata, directa, era el doctor Sanguinetti, ¿no? Exacto. Él sostenía que no era conveniente y daba sus razones. ¿Cuál es el concepto concretamente? Porque en otros países, y bien lo dice Vázquez también en la nota, por ejemplo, lo aceptan, Claro. Estados Unidos, para poner un gran caso, ¿verdad? Exacto. Mira, es una discusión tan larga como el derecho constitucional. Hay quienes dicen que el principio de reelección debe ser ilimitado. Por ejemplo, el presidente Correa de Ecuador acaba de sancionar una norma, mejor dicho, todavía no se sancionó, pero la está promoviendo, por la cual la sucesión presidencial es ilimitada, ¿vale? Sí. Y el presidente puede serlo durante 50 años. Lo mismo había, digamos, propiciado el presidente Chávez en Venezuela. Felipe González no era el mismo caso, estuvo 12 años y hubo, creo que 3 elecciones que fue elegido. Claro, ahí es Felipe. diferente, no es presidente, sino que es primer ministro. Exactamente, el jefe de gobierno. El jefe de gobierno tratándose de un régimen no presidencial, es decir, donde se trata de la elección del presidente del gobierno, que puede caer si pierde la mayoría parlamentaria en cualquier momento, al mes, a los 2 años o a los 15 años, si se mantuviera tanto tiempo, la discusión se plantea en términos totalmente diferentes. Claro. El problema es cuando se trata de presidentes de la República que tienen un gran poder personal, como es el caso, por ejemplo, actualmente de Dilma Rousseff en Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Ella se está promocionando para la reelección y utilizando, esa es la crítica que se hace en general y que se le hace en este caso en particular a Dilma Rousseff, utilizando los poderes los enormes poderes que le otorga la presidencia para mejorar su desempeño electoral. Es decir, el presidente que ya está usufructuando de la presidencia tendría una ventaja muy amplia sobre quienes vienen desde afuera a disputarle el cargo. Y entonces se entiende de que no debe haber continuidad en las elecciones sin que por lo menos haya un periodo entre ambas instancias. Uh-huh. Yo personalmente creo, Jorge, que es mejor que el presidente no compita elección a elección seguida, ¿verdad? Ajá. Me parece mejor esta última posición. ¿Por qué razón, Eber? Sí, precisamente por eso, porque el presidente está, fíjate tú en el Uruguay, por ejemplo, ¿cuál es la crítica que se le dirige, cierta o no cierta? Yo no estoy opinando en este momento sobre el tema, pero la crítica que se le dirige al gobierno es que utiliza la maquinaria del Estado para hacer propaganda a favor del Frente Amplio. Uh-huh. Propaganda que la hará o no la hará, pero que los opositores sienten que los está perjudicando. Sale Mujica a decir que su gobierno ha tenido determinadas características, que pensar en cambiarlo, eso sería hacer retroceder el Uruguay. Sale ANCAP, como está saliendo en este momento, a decir que tiene una magnífica gestión, que ha hecho inversiones de tal entidad que justifica el déficit que puede tener, etcétera, etcétera. Ese tipo de maniobras no se harían o no se harían con la misma facilidad en caso de que hubiera una norma, como hay en el Uruguay, que prohíba las elecciones sucesivas. Yo creo que todo aquello que facilite que las elecciones se hagan con la mayor cristalinidad es mejor que aquello que pueda eventualmente favorecer a una figura o a un partido. Es cierto que nada impide, Jorge, que en el Uruguay el Frente Amplio gobierne durante 15 periodos, claro, o lo mismo ocurra con el Partido Nacional o el Partido Colorado. Pero es diferente, no es la misma persona la que está influyendo para ser reelecto. De manera que en líneas generales y en principio me parece preferible
el sistema uruguayo que el sistema brasileño. En Brasil están criticando fuertemente a Dilma Rousseff por esa práctica. La opositora ahora, esta mujer... Marina Silva, apela a ese argumento para decir, ya lo dijo, ¿verdad? Y lo mismo dice Neves, que Rousseff está permanentemente aplicando sus poderes como presidente para lograr la reelección. ¿Cómo es preferible que esas críticas no se den, que la elección todos partan en condiciones de igualdad? Yo me inclino a creer que es mejor que eso no ocurra, ¿verdad? Entre paréntesis te diría que está muy interesante el tema brasileño, ¿verdad? Mira, iba apuntando hacia eso. Los otros días creo que conversábamos las dificultades, qué cosas que se están dando, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, el doctor Vázquez terminó su gobierno con un alto nivel de aprobación. Sí, señor. Sin embargo, eso no se observa hoy en las encuestas. No. Primer punto. Cristina Fernández está realmente con un nivel de popularidad por el piso. A pesar de que le ha ayudado el tema de los fondos buitres y esta probable, discusión con el FMI, pero tienes razón, está muy mal situado. Sí, 23% creo de aceptación creo que tiene. Sí. No ella personalmente, sino su partido. Su ella gobierno, no puede ser reelecta, su partido. Su gobierno, ahí está. Gobierno. Bien, pensemos, Michelle Bachelet se fue con un nivel de aceptación, ¿recuerdas? Sí. Formidable. Michelle Bachelet que además remontó, porque tú recuerdas que Michelle Bachelet tuvo una caída enseguida de ganar la elección por primera vez, tuvo una caída enorme y luego fue remontando exactamente y terminó con una aprobación muy alta en Chile. Exactamente. Sin embargo, tuvo que ir a segunda vuelta con una candidata que tiene una raíz pinochetista. Exactamente. Es decir, no fue tan fácil el tema. No. Evo Morales es el que lo tiene más simple. Tiene una ventaja realmente muy llamativa que prácticamente hace que todos pronostiquen que va a ganar la próxima elección. En el caso de Evo Morales, déjame hacer una observación. Sí. Es decir, no es puramente político en el sentido tradicional ese apoyo que tiene Evo Morales, sino que da la impresión que es étnico, ¿verdad? El hecho de provenir de filas indígenas le da un surplus que no tienen los otros candidatos, excepto aquellos que puedan provenir también de los... ¿no? Exactamente. Vamos al norte de América del Sur. Bueno, Venezuela, la caída realmente de la popularidad de Nicolás Maduro a la distancia no sorprende, ¿no? Uno piensa cómo se sostuvo, cómo se ha sostenido este hombre en la presidencia de Venezuela, y la explicación tiene, bueno, es un gobierno militar fuertemente militar. Un gobierno autoritario donde las figuras de gobierno en definitiva están palanqueadas por todo un sistema de apoyo que fue creado por Chávez, ¿no? Claro. Ecuador lo mencionaba recién, dejemos afuera Colombia y Perú, que son fenómenos diferentes, también Paraguay. Exacto. Y nos vamos a Brasil. Y en Brasil nos encontramos con que Dilma Rousseff, la mujer que tenía niveles de popularidad formidables, hace un año que viene en caída permanente. En caída libre. Sí, el Mundial, hay quienes hacen negocio con Brasil que dice que está muy quieto, hay mucha disconformidad. Exactamente. Que se señala que los planes sociales no han alcanzado a toda la gente y que las cosas no son como se dicen, más allá de algunas cosas que realmente son realmente inevitables de ser negadas, es decir, no pueden ser negadas, como el caso, por ejemplo, del nivel de alfabetismo que se ha logrado, muy superior al pasado, etc. Corrupción, sí, corrupción, pero lo de... Con procesamiento de figuras claves del gobierno de Lula, ¿no? El número 2 de Lula. Nada menos el número 2. Y uno de ellos. Exactamente. Es decir, que no fue fácil. En el sentido avanzó, pero llega este momento en que las circunstancias, extrañísimas circunstancias, como es la política, a veces es como el fútbol impredecible, como figuras que no tienen ningún arraigo,
que en definitiva son poco conocidas, porque esta mujer, Marina, no es una figura que tenga mucha tradición en la política brasileña, ascienden meteóricamente y se colocan en primer lugar, ¿no? Sí. En función de un accidente totalmente inesperado, ¿no? Porque... Es extraordinario, hoy lo comentábamos eso, Eduardo Campos, que era el líder, Exacto, el candidato a la presidencia por el partido de Marina Silva, venía tercero. Muere Eduardo Campos, llega Marina Silva y prácticamente en 3 semanas, 4 semanas se ubica como gran candidata a ganar la elección. Ayer otra encuesta, es decir, la segunda en esta semana, señala que se va a balotaje y que derrotaría a Dilma Rousseff. Neves desaparece. Es decir, es muy fuerte, ¿no? Sí, esta última encuesta, una de ellas es de Ibope, que es una empresa muy respetada en Brasil, con nivel internacional. Y la otra de Datafolia. Exacto. Todas estas ratifican que es una figura en ascenso que difícilmente puede ser destronada. Hay quien dice que todo esto obedece a un fenómeno, como te diría, de compensación por la muerte de Campos, ante lo inesperado de la muerte de Campos, y que en definitiva las aguas van a volver a su nivel tradicional dentro de un tiempito. Pero lo cierto que no es nada seguro, eso es un pronóstico como tantos otros, y esta mujer aparece, es una mujer de un perfil interesante, sí. Así como Campos era socialista, democrático, esta mujer aparece como impregnada de principios ecologistas. Sí, además muy peleada con el Partido de los Trabajadores, ¿no? Exactamente, muy distante de ese partido, por entender de que Brasil es un país que está sufriendo enormemente muchos problemas, entre ellos la devastación, perdón. Sí, del Amazonas. Exactamente, que es un problema no solo brasileño, sino de trascendencia mundial. Claro. Ahora, fíjate tú, Jorge, qué curioso. En Brasil pudiera perder el Partido de los Trabajadores. Estas encuestas, tal como señalamos, indican esto. En la Argentina, tú lo señalabas, la posición del gobierno K es cada vez más difícil. Massa aparece dentro del peronismo como una que tiene una política radicalmente distinta a la de esta mujer, aparece como un eventual presidente. Ayer, un hombre de pocas luces, dicen, ¿eh? Dicen que de pocas luces. Ayer el antiguo canciller que estuvo en el Uruguay argentino, el ex canciller de esta mujer, perdón, el ex jefe de gabinete de Cristina estuvo en el Uruguay. Sí, Jorge Fernández. Jorge Fernández, un individuo muy especial, muy duro, yo lo vi en un reportaje que le hizo Lesa de Canal 12. Lo vi como un hombre duro, un hombre difícil. Sin embargo, de haber sido prácticamente un ejecutor ciego de las órdenes de Cristina, ahora se ha convertido en un opositor, ¿verdad? Y así lo demostró hablando a favor de Massa. De modo que los 3 gobiernos de Brasil, Uruguay y Argentina no las tienen todas consigo. Se ven desafiados. ¿Cómo? Se ven desafiados. Exactamente, desafiados seriamente. En Uruguay, bueno, hemos comentado largamente la situación actual. Ayer apareció una encuesta de Doyenar que no modifica esencialmente los resultados que han obtenido las encuestas anteriores. El Frente aparece con un 1% más, el Partido Nacional también, y cae el Partido Colorado. A esta altura da la impresión que las dos candidaturas con posibilidades de enfrentamiento en una segunda vuelta son el Frente Amplio y el doctor Lacalle hijo, ¿verdad? Sí. Parecería que el Partido Colorado y el Partido Independiente, que a su vez sube 1 o 2 puntos, sube un punto, pero ese punto tiene además fracciones bastante importantes. De manera que Partido Colorado y Partido Independiente aparecen decidiendo la elección. Claro. Qué curioso es eso, es una segunda vuelta, ¿verdad? Claro. La elección no la decide ni el Frente ni los blancos, sino que la deciden los 2 partidos que están en la cola
de las preferencias electorales. Bueno, en Brasil el PT tampoco llegó a hacer, tuvo que arreglar con otros partidos, porque si no, no se convertía en gobierno. La última, Ever, nos quedan 2 minutitos. Sí, cómo no. ¿Viste la encuesta de cifras? 63% de los uruguayos está a favor de que el debate sea obligatorio previo a una elección. Hemos comentado largamente en esta radio que no tiene ninguna justificación que no se debata en el país, que los argumentos a favor de no debatir carecen de peso absolutamente, y que en definitiva sería muy bueno, sinceraría estas elecciones, nos daría una visión diferente. Yo no te digo que la discusión o el debate vaya a ser decisivo, ni vaya a ser el único elemento que debe tomarse en cuenta, ni que sea lo mismo debatir que gobernar. Evidentemente son cosas distintas, pero aún así sería de una enorme ayuda un debate para ver mejor, ¿verdad?, cuál es el perfil de cada uno de los candidatos. Déjame decirte algo para terminar, para comentar. Yo no voy a estar durante el mes próximo. Sí, y lo vamos a lamentar, pero nos vamos a poner muy contentos porque sabemos la razón. Bueno, así que muchas gracias. Me parece bárbaro. Bueno, muchas gracias. Lo que te quería decir como última cosa para que la gente la vaya pensando, las encuestas dan que el Uruguay, las encuestas no, los estudios demográficos dan que el Uruguay es el país de América Latina que tiene mayor clase media, con un 60% de representantes de esa clase. Qué importante un país que tiene clase media y cómo está incidiendo en estas elecciones, ¿verdad?, en estos pronósticos previos a las elecciones. Qué importante es la extracción social en la voluntad del votante. Digo esto para pensarlo, ¿no? Sin duda, sin duda. Una clase media que está un poco castigada también, exactamente, ¿no? Y que se está sintiendo, ¿verdad? Sí, está enojada. Según las encuestas, la clase media y los jóvenes están enojados. Bueno, al frente, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, lo votan en forma creciente las personas mayores de 65, o sea, los viejos, para decirlo de alguna manera, me incluyo entre esas huestes, y la gente de menor nivel de instrucción. Que a un partido lo voten los viejos y la gente más inculta, da que pensar, ¿verdad? Da que pensar, y mucho, ¿no? Doctor Evergato, un feliz mes hacia adelante. Dentro de 30 días aproximadamente reanudamos las conversaciones. Y un poco antes de las elecciones va a ser muy interesante. Sí, va a ser muy interesante. Te doy un gran abrazo. Gracias, Jorge, igualmente. Que lo pases muy bien, Chau, chau.